Buenas tardes, soy Ivana Neves y mi compañera Islas Candela, somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 19 y hoy nos reunimos para hablar un poco sobre el peronismo y la educación, una temática eh, que habla sobre esto de que la educación durante el peronismo cumplió una función esencialmente económica y nos preguntamos en qué medida también tuvo una función política. Para continuar, vamos a hablar un poco sobre la vida de Perón, sus inicios hacia la presidencia. Entonces, Juan Domingo Perón accedió a la presidencia en el año 1946 y fue derrocado por un golpe militar en 1955, cuando ejercía el segundo mandato presidencial. Desde el año 1943 había intervenido activamente en la vida política, siendo uno de los dirigentes del golpe de Estado de ese año. Fue también secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente hasta 1945. Ahora la compañera Candela nos va a decir un poco los sucesos más importantes de su presidencia referido a la educación. Bajo su gobierno se instauró un estado interventor, un estado benefactor, siendo uno de los primeros de América Latina. Ahora bien, la base de su poder estaba conformada por sindicatos, fuerzas armadas y la Iglesia Católica. Lo que hizo Perón fue distribuir la riqueza, en el cual varias familias comenzaron a tener acceso a aquello al que no tenían acceso antes, acceso a lo básico, como por ejemplo el techo, la alimentación, la salud y el trabajo. Lo que hizo Perón fue privilegiar la niñez para dejar de que los niños dejen de ser niños obreros y puedan cumplir con un calendario escolar. También se encargó de invertir en útiles en libros para los que no tenían acceso, como también la obligación de un calendario de vacunas. Con la llegada del peronismo al poder, surgen nuevos sujetos sociales, los desposeídos, los obreros, los cebollitas y los descamisados. No solo dio lugar a la clase obrera pobre, sino que también a su vez surgieron los sindicatos que ocuparon un espacio real de poder, y también algo fundamental fue que las mujeres adquirieron y ejercieron derechos políticos. Hasta ese momento la mujer no tenía documentos, no votaba y hasta dependían de la partida de nacimiento de su padre varón. Así que esto fue fundamental, el rol de la mujer. Lamentablemente, el PowerPoint no nos deja reproducir. Eh, este video es muy grato escucharlo. Lo voy a explicar y bueno, si luego usted lo puede ver. Eh, lo que nos va a decir Perón es que la conquista más grande que él realizó fue la universidad gratuita, la universidad para todos. Es decir, que todos los que sean de clase baja, clase media, puedan acceder a la universidad, ya que hasta ese momento solo la oligarquía podía acceder. Eh, Todo esto, resumidamente, es una visión política, porque la educación no tendría que ser un privilegio, la educación tendría que ser para todos. Eh, Vi un eslogan muy famoso que era de los años 50 que se llama Mi hijo el doctor, y este eslogan nos quiere decir y nos habla de un movimiento ascendente de la sociedad, es decir, formar nuevos médicos, nuevos contadores, abogados, mecánicos, eh, y también nuevos colegios industriales. Claro, prácticamente Perón estaba muy orgulloso de esto, de incluir a la clase obrera, a darle educación, ¿no? La clase obrera es los sectores más pobres, ¿no? Y con el acceso a la educación pudieron salir adelante, pero esto no fue solamente inclusión, sino que tenía una función esencialmente política que es sobre la temática que venimos desarrollando, ¿no? La enseñanza técnica tuvo fuertes cambios estructurales, ¿no? Se creó la CENAOP, que es la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, y estaba dividida en tres niveles: las escuelas fábricas, escuelas de aprendizaje, de capacitación obrera y de capacitación profesional femenina, principalmente. Acá vemos el rol de la mujer como ya tenía una visión, ¿no? Esta escuela fábrica tenía una duración de 3 años y sus orientaciones eran electricista, técnico radiocomunicadores,
Era un plan mixto de enseñanza y producción, de 48 horas semanales. Claramente acá se estaba educando a la población para el desarrollo industrial, ¿no? Luego, el segundo nivel iba desde cuarto grado a séptimo grado, ¿no? Tenía una duración de 4 años y se obtenía el título de técnico en fábrica de una especialidad elegida por los estudiantes. En el tercer nivel también se cursaba en la UON, que es la Universidad Obrera Nacional, donde se obtenía el título de ingeniero de fábrica. Pero para acceder a este nivel se necesitaban ciertas condiciones, ¿no? Tenía que ser hijos de obrero o ser obrero, contar con un certificado de buena conducta y principalmente ser egresado del segundo ciclo de la SENAOP o de las escuelas industriales del Estado. El peronismo desarrolló una intensa actividad de educación del ciudadano, buscaba crear un nuevo perfil de ciudadano a través de acciones escolarizadas y no escolarizadas. Este nuevo perfil de ciudadano, que era politizado, movilizado, organizado, disciplinado y alfabetizado, era producto de la demanda del nuevo régimen político. La educación peronista no podía dejar de ser una mirada vigilante que asumió rasgos de imposición cultural y culto de la personalidad. El Estado promulga la ley de personería gremial y establece un único sindicato por rama industrial para un mejor control del movimiento obrero. Claro, acá cuando hablamos sobre esto de que fue una imposición cultural, nos referimos a que con la implementación de la enseñanza religiosa en las escuelas, todos aquellos sectores que no estaban de acuerdo con la religión fueron obligados a estudiarlo. Bueno, lamentablemente no podemos reproducir tampoco este video, pero básicamente lo que nos va a decir Perón es que la política no se piensa, la política se comprende y se analiza a razón de lo que ya pasó, de los hechos que pasaron, para no volver a repetirlo y así poder ejercerla de una manera más racional y no cometer equivocaciones. Perón se ocupaba de ese rol conductor y a través de la capacitación y la formación de la masa y en masa lograba el disciplinamiento, ¿no? Por lo cual se incrementó el nivel educativo, en calidad y en cantidad, que sirvió para su fin, ¿no? Ya que la educación lo veía como una condición necesaria para ejercer su condición política moderna, ¿no? Él buscaba educar a toda la población para poder cumplir con esto de su política. Claro, porque hasta ese momento era una sociedad asimétrica, es decir, que se discriminaba a la minoría, porque no todos podían acceder. Su accionar político pedagógico estuvo relacionado con las instituciones educativas y con los currículums escolares, ¿no? Desde su propósito de crear conciencia política nacional sobre donde la figura era Perón y la doctrina era totalmente peronista, ¿no? La modalidad de predicación religiosa le resultaba funcional para la modalidad de su conducción política. Su accionar político-pedagógico estuvo relacionado con las instituciones educativas y los currículums escolares, ya sean a partir de las modificaciones que hicieron en los diseños curriculares, la implementación de libros, desde su propósito de crear una conciencia política nacional donde la figura era Perón y la doctrina era totalmente peronista. La modalidad de predicación religiosa le resultaba funcional para la modalidad de conducción política que él esperaba. Para poder construir un modelo político duradero, había que educar, ¿no? Educar a la masa, a toda la población, ¿no? Había que formar, capacitar, instruir, adiestrar, ¿no? A los sectores que iban a ser conducidos, obviamente, por Perón. Para lo cual se necesitaba un aumento general de cualificación en la sociedad, ¿no? Y es en este sentido que la educación también tuvo una función esencialmente política, ¿no? Sí, y queríamos finalizar este PowerPoint con una frase célebre y de Juan Domingo Perón que nos llena de orgullo hasta hoy en día porque sigue vigente, que la conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros, que no solo la oligarquía podía ir a estudiar, ya no era un privilegio ir a estudiar, sino que todos podían acceder
al estudio, y que los hijos de los obreros también podían ser médicos, podían ser contadores, y que había una inversión en útiles, en libros, y que las personas, la clase obrera, no iba a criar solo niños obreros, sino que también gente que tenga un título. Bueno, y con esto finalizamos el PowerPoint. Espero que haya quedado claro y podamos haber respondido todo correctamente.